Hablan los desaparecidos, la serie de voces desde el territorio para recordar a quienes no regresaron en medio del conflicto armado. Quien desaparece una persona lo hace porque no quiere dejar ninguna evidencia de su delito. En la historia de la violencia de este país, miles de personas han sido quemadas, lanzadas a los ríos, desmembradas y enterradas en fosas clandestinas para borrar cualquier rastro de su existencia. No hay cifras exactas, pero la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas estima que hay más de 120.000 desaparecidos en Colombia por cuenta del conflicto armado. Un día nos preguntamos acá en la redacción si existen casos en los que una persona que intentaron desaparecer hubiera regresado con vida. Fue difícil encontrar información, pues no hay muchos registros oficiales al respecto. Sin embargo, conocimos 2 casos a través de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFADES, de 2 exmilitantes de la guerrilla urbana del M-19. Las historias de estos exguerrilleros desaparecidos que regresaron con vida, José Cuesta y Guillermo Marín, son las que escucharán en este episodio de Hablan los Desaparecidos. Era un martes en la mañana y José Cuesta y yo estábamos sentados en una cafetería del barrio Pablo VI en Bogotá. Quería conocerlo porque es tal vez uno de los pocos testimonios vivos sobre lo que significa sobrevivir al secuestro y a las torturas por parte de fuerzas militares en la década de los 80. Entró a la guerrilla del M-19 en 1981 y desde entonces se hizo llamar bajo el alias de Mario. Y bueno, yo hice parte de esa generación que se encantó con la forma de actuar del M-19, entonces empecé a buscarlos, ya decidí salir de la JUCO, entré a estudiar en la Universidad Nacional y luego en la Escuela Superior de Administración Pública. Estaba muy difícil contactarlos a ellos, pues porque la arremetida del Estado contra el M-19 tras el robo de las armas del Cantón Norte o la sustracción de las armas del Cantón Norte había desatado una verdadera cacería de brujas gigantesca, más de 7.500 presos políticos. Pensando mi experiencia como guerrillero, ya más reposadamente ratifico lo que siempre he pensado, que mi mayor inclinación era fundamentalmente política. Entré a la guerra porque era absolutamente necesario en ese momento. Entonces hacía cosas extrañísimas, ¿no? Estar ayudando a conducir un movimiento universitario de 20.000, 30.000 personas y en la noche estaba poniendo bombas. Eso fue un gran error. En una de esas tareas cayó preso. El 9 de julio de 1983, José fue capturado por la policía tras recibir 2 disparos. Uno le rasgó el pulmón y el otro impactó en su cadera, lo que lo dejó cojo de por vida. Casi que en estado comatoso empieza a vivir el rigor de esas instituciones políticas que estaban ya controladas por un militarismo institucional extraordinario y excesivo. En vez de, como lo diría el DIH, inmediatamente debió haber sido trasladado a un hospital. No, fui trasladado al centro de tortura del F2, en el momento del F2. Y ahí estuve, no sé, 14, 16 horas desangrándome, pero al mismo tiempo siendo torturado. De ahí fue llevado a la cárcel La Modelo en Bogotá. En los meses que estuvo preso, se vinculó al Comité de Presos Políticos como vocero del M-19 y empezó a ejercer la docencia para disminuir su pena de 20 años. Sin embargo, en el gobierno de Belisario Betancur en 1984, José fue indultado. Para ese momento eran intensas las confrontaciones con el M-19, principalmente desde que esta guerrilla se tomó la Embajada de República Dominicana en 1980. Aún así, intentaron hacer un proceso de paz con este gobierno que se rompió definitivamente tras la toma por parte del M-19 del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. José nos cuenta que después de su salida de la cárcel en 1983... Estamos en un periodo de tregua, entonces las Fuerzas Armadas del M-19 están en tregua en los campamentos, Caquetá, Cauca, y nosotros tenemos
una oportunidad de hacer política legal en medio de la tregua. Eso nos dedicamos hasta cuando estalla la crisis de diciembre, que es la famosa batalla de Yarmales. La comandancia ordena que todos los voceros legales nos tenemos que ir a la montaña, es mi primer contacto con la montaña. Diciembre, enero de 1984-85. Vuelvo porque se restaura el proceso de tregua con el M-19. Y ahí es donde empieza a aparecer los problemas que me van a complicar la vida tanto a Marín como a mí, en el 86 a Marín y en el 88 a mí. Álvaro Fallat fue uno de los principales líderes del M-19. Para ese entonces les pidió organizar campamentos de paz en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla. La idea era integrarse con los sectores populares para incorporarlos como base social del M-19. A José lo designaron como el jefe del campamento instalado en el centro oriente de la capital. Y en esa llegó un día un señor de mediana edad para ese momento, muy acucioso, muy colaborativo, muy pendiente del tema, con una enorme preocupación por hacer parte de este proceso del M9. Y bueno, ya nos fuimos compenetrando. Yo a este señor lo clasifiqué como por su forma de actuar, de preguntar, su inquietud, su curiosidad. El hombre quería estar con nosotros y pues obviamente ese era nuestro papel, ser esponjas, reclutadores, etc. Debo decir que sí tuve la duda respecto a si hacía parte de los grupos, de los cuerpos de inteligencia militar. Pero ese señor era muy hábil, es muy hábil. Yo lo conocía como Lucas. Lucas fue el alias que usó el sargento retirado Bernardo Alfonso Garzón Garzón, un exagente de inteligencia del batallón Charri Solano del Ejército, para infiltrarse en el M-19. Garzón ha sido investigado por la Fiscalía por más de 30 casos de desapariciones forzadas ocurridas en Bogotá entre 1984 y 1990 y por la retoma por parte del Ejército del Palacio de Justicia. Él fue quien entregó y torturó a José Cuesta y Guillermo Marín. Era una gran montaña y esa la invadimos. Allí llevamos muchísima gente de mucha necesidad, trabajadoras sexuales, lustrabotas, etc. Y logramos construir un complejo, un asentamiento humano de unas 300, 400 familias. Y quedaba exactamente, porque después lo miro yo en términos estratégicos, y ese es el gran pecado de este proceso. Y abajo quedaba el batallón. Claro, los tipos inmediatamente hacen la proyección, los tipos dicen, los militares estoy hablando yo, claro, les permitimos la construcción de ese enclave. Es muy peligroso porque desde ahí nos pueden lanzar objetos explosivos, artefactos explosivos. Entonces, en mi opinión, esa es la razón por la cual deciden meter a Lucas, infiltrarlo en nuestras estructuras. Al poco tiempo de que Garzón se infiltrara en el M-19, descubrieron su identidad y él desapareció. Por seguridad, José se adentró durante 2 años en las montañas del Cauca y regresó en 1986 a Bogotá para volver a trabajar en los barrios. Volvió junto a Guillermo Marín al barrio Corinto, ubicado al suroriente de esta ciudad. Un buen día, es el día 8 de abril del 86. Yo bajo con Guillermo, estamos organizando un encuentro de paz de Cristianos por la Paz. Ese 8 de abril era nuestra tercera reunión, yo hacía la coordinación de las reuniones, iba con Guillermo Marín. Cuando vamos llegando a la 13:15, o cuarta más bien, cuando le digo a Guillermo, le digo, pilas marica, ¿qué pasó? Mira allá hacia la esquina, con mucho disimulo. Guillermo miró y no se dio cuenta, le dije, ahí está Lucas, hombre. Estaban haciendo inteligencia sobre el sitio. Entonces le dije, uy, nos van a allanar, huevón, nos van a allanar. Y le dije a Guillermo, le dije, pilas, yo me voy, hermano, sea súper cuidadoso.
tenga clarito que nos están siguiendo. Nos despedimos, al otro día tenemos una operación militar. Él tenía unas armas en su casa, le dije, por favor, nos vemos sobre las 10 de la mañana, lleve las armas. Y nos despedimos. Yo no me despedí de nadie más, sino que salí presuroso, hice unos ejercicios allí de distracción y me fui. Y yo afortunadamente salí bien. A Guillermo lo detienen esperando un bus, lo secuestran, se lo llevan al batallón Charly Solano, ahí mismo en un vehículo que él lo describió como desvencijado y todo, con cepas para torturar desde que agarran a la persona, la torturan. Luego de torturas y más torturas, de ahogamiento, de todas las torturas, lo llevan encostalado, amarrado de pies y manos hacia atrás, vendado los ojos con una mordaza en la boca. Lo llevan al Parque de la Florida, allá encostalado, lo tiran del carro, arrodillado, ahí le dan los 2 tiros en la cabeza y ya lo dejan. No es que lo dejen porque lo querían dejar, lo querían desaparecer y tirar a una laguna o al río Bogotá, dicen, pero ellos no alcanzaron porque venían 3 policías que venían patrullando a pie y vieron un movimiento raro de que un carro que prendía luces y que las apagaba, y que cuando vieron a la policía que venían con linternas, el carro se echó a perder. Ella es Amparo Restrepo, esposa de Guillermo Marín desde 1976. Amparo accedió a hablar con nosotros a pesar de que ya lleva 32 años exiliada en Londres junto a Guillermo y sus 3 hijos. Allá llegaron a raíz de las amenazas y persecuciones, luego de que se conociera que Guillermo estaba vivo y había denunciado al ejército. A raíz de lo que vivió, Guillermo prefirió no hablar. No hay una convocatoria de lucha contra la desaparición forzosa y contra la tortura. Eso se da en la JTC, Juventud Trabajadora de Colombia, y se reúnen muchos grupos de cristianos, y también a Guillermo lo llamaron para participar en ese grupo. Era en contra de la tortura y desaparición forzosa, que ya en los 80s, de 85, de antes del 85, eso ya era un problema muy serio en Colombia. Se reunieron con Antonio Hernández Niño, que lo mataron también, lo desaparecieron con Guillermo, etcétera, y lo mataron también. Y el man apareció vivo y él quedó muerto. A él y a Antonio Hernández Niño, teólogo, periodista y fundador de la revista Solidaridad, los torturaron para que delataran a sus compañeros y contaran cómo estaba organizada la guerrilla en Bogotá. Como cuenta Amparo, Antonio vivió lo mismo que Guillermo. Le amarraron pies y manos, lo metieron dentro de un costal, le dispararon y dejaron su cuerpo botado en un basurero al norte de la ciudad. Fue encontrado el 9 de abril de 1986. A Guillermo, milagrosamente, las balas no lo mataron y lo encontraron con vida a tiempo. Mientras que Guillermo vivía esto, su esposa, Amparo, ya había comenzado su búsqueda. Pues son los tiempos como más difíciles que uno puede vivir, sobre todo ya que tiene hijos que también lloran y también gritan. Sí, o sea, uno no puede ni gritar, porque si uno grita, pone a los hijos a gritar más duro. Entonces uno tiene que apretar la boca y tratar de secar las lágrimas. Pero yo, desde que no vino a la casa una noche, yo ya empecé a pensarlo, que algo le estaba pasando. Al otro día que ya no llegó, yo ya empecé con las alarmas y a buscarlo. Yo llamé a un hermano de él que ya también lo mataron y a un amigo para que me ayudaran a buscarlo. Entonces preguntamos por hospitales, por muchas partes, nadie dio razón, ni la policía ni nadie dio razón. El amigo llegó a la 1 de la mañana, como a las 2 de la mañana llegó, que llegaron a decir que encontramos a Guillermo. Entonces yo lo único que pregunté es, ¿pero puede hablar? Porque tenía la creencia que si una persona puede hablar, pues no está totalmente un vegetal. Me dijeron, sí, puede hablar, pero está muy mal, realmente está muy mal.
El médico que le hizo su historia clínica primero dijo que no hubiera durado más de media hora más, si no lo hubieran rescatado. A él lo tienen que sacar del hospital antes de tiempo, sin hacerle propiamente curaciones ni curarlo, porque cuando Guillermo aparece vivo, desde la misma clínica da las primeras denuncias. Él dijo todo, él dijo quién lo torturó, quién sabía cómo conoció las instalaciones del Charly Solano y todo, él dijo todo. Fue peor crimen haber quedado vivo que haber participado en lo que participó. A toda la familia la llevaron a una casa de seguridad de la Procuraduría, en donde incluso el mismo ejército intentó sacarlos nuevamente. Es entonces cuando el abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza ayudó a ocultar a Guillermo en un sótano en alguna parte de Bogotá durante un año. Amparo regresó con sus hijos, que para ese entonces tenían 6 y 4 años, a las residencias de la Universidad Nacional, donde habían vivido por varios años. Vivió en carne propia la persecución constante y las amenazas contra su vida y las de sus hijos. Yo no pude volver a ver a Guillermo, ni él me pudo volver a ver a mí ni a los hijos en ese tiempo. Me volví a ver cuando ya llegué aquí a Londres. Nosotros no tomamos la decisión de irnos a Londres porque nosotros ni sabíamos qué nos podían ofrecer en Londres, pero eso lo hicieron, ya esas cosas las hizo Amnistía y el doctor Umaña ya hicieron eso. Nosotros estábamos a la deriva, estábamos a lo que hicieran, a lo que nos insinuaran, y pues dijimos sí y ya. Antes de partir hacia Londres, José Cuesta logró ver a su compañero Guillermo y este le contó cómo fueron las torturas y dónde las cometieron. Yo tuve la oportunidad de hablar con él toda una semana en una casa de seguridad que tenía la Procuraduría. Y él me contó, me dijo, no, yo nunca lo vi, pero la voz la reconozco de aquí a Pekín, era Lucas. Con esta información, José confirmó que Bernardo Garzón, quien recordemos que se hacía llamar como Lucas cuando estaba infiltrado, estaba detrás de él y nuevamente se escondió en el Bondi. Regresó a Bogotá 2 años después, cuando pensó que la situación estaba más tranquila. Durante esos años, la guerra entre los militares y el M-19 y la persecución contra sus líderes estaba a tope. Entra el 86, hay varios episodios de guerra sucia, por ejemplo el asesinato de Augusto Lara Sánchez, que era un dirigente del M-19 en Bogotá. Posteriormente hay un operativo militar en el cual muere el jefe del M-19, que era Álvaro Fallas Delgado, y también muere Gustavo Arias Londoño, alias Boris. El M-19, muy disminuido militarmente y muy golpeado políticamente, entra al gobierno Barco. Ya sobre mitad de su gobierno, cuando ya el gobierno se ha visto obligado a expedir el Estatuto para la Defensa de la Democracia en 1988, el día 28 de mayo de ese año, el M-19 secuestra a Álvaro Gómez Hurtado, figura clave del conservatismo, condiciona su liberación a que se inicie un proceso de paz con el M-19. Él es Jorge Cardona, editor general del Espectador y una de las memorias más prodigiosas del conflicto armado que tiene el periodismo en este país. Así recuerda cómo se vivieron estos hechos en esa época. Finalmente hay una negociación en Panamá. Gómez Hurtado es liberado el 20 de julio de 1988. Todo ese final de los años 80, se desata una guerra sucia tremenda, no solamente respecto al M-19, sino al FARC, el ELN, y digamos que sí hubo muchas personas que desaparecieron en aquella época. La desaparición la hacían, digamos, de fuerzas oscuras contra líderes de la guerrilla, algunos en proceso de diálogo, pero también, digamos, desde la guerrilla, no particularmente del M-19, pero también había algunos procesos de secuestro y desaparición de personas que estaban vinculadas al otro lado de la guerra. José pensaba a su regreso a Bogotá que nunca más iba a volver a encontrarse con Lucas, hasta el día de su desaparición. 18 de junio del 88, vengo saliendo de una reunión clandestina y nada, en un santiamén
un carro Renault 4 veloz, seguramente lo tenían repotenciado con alto cilindraje. Viene haciendo un ruido infernal y de pronto frena en seco y creo que antes de que termine de frenar el carro ya tengo una pistola 9 milímetros en la cabeza. Y el tipo me dice, está tal cual como yo lo he dejado de ver en la época del 84 y me ha dicho, no se mueva Mario, no se mueva hijo de puta. Me sacan de ese vehículo, ahí ya me ponen una capucha profesional. En ese instante que me quitan el suéter y me ponen la capucha pasan 30 segundos. Suficientes como para saber inmediatamente yo estaba en el batallón Chersolano. ¿Por qué? Porque yo lo conocía, pues porque yo duré 3-4 años subiendo por esa montaña hacia el Corinto. Estuve en el batallón Chersolano. Él duró 14 días desaparecido. En las noches, durante su cautiverio, era torturado físicamente por militares, entre esos por el mismo Bernardo Garzón. Y en esos momentos aparece en escena un tipo agresivo, rompe la puerta, ¿dónde está este hijo de puta? El tipo que está cuidando me dice, no, pero no se puede tocar, porque tiene un preacuerdo con no sé quién cosas, o sea, refiriéndose a Lucas. El tipo comienza a gritar, ¿cuál es este hijo de puta que no quiere hablar? Y ¡pum! Cuando ya tengo, cuando estoy pensando eso, de pronto ya tengo la conciencia plena del dolor, un puntapié en los testículos muy fuerte y usted tiene las manos acá atrás, ¿no? Me desnudan, sigo encapuchado y me arrastran. Ya estamos en zona rural y me arrastran, no sé, 300 metros, ya tengo rasgada toda la espalda. Me he arrastrado hasta hace mucho frío. Me llevan hasta un arroyuelo. En ese arroyuelo practican conmigo submarino hasta que yo terminé desmayado. Él llamó a este momento de su vida la rutina del infierno. En el día llegaba Bernardo Garzón para interrogarlo y en la noche volvían las torturas. Ellos sabían de antemano que yo había hablado con Marín. Estaba preparado, era para ese instante. O sea, yo todo el tiempo me preparé mentalmente para recibir la muerte, que parecía que mi condición era inevitable e ineluctable. Entonces recorría los pasos de la narración hecha por Marín. Me llevan en una camioneta, la camioneta se detiene en un paraje, yo estoy encapuchado, pero sé que es de noche, ¿por qué? No sé. Y me dicen, bájese, arrodíllese. Y cuando me arrodillaron, levantaron la capucha y pum, pum, pum. Hasta que un día sucedió algo distinto en esa rutina. Sobre las 12 de la noche llegó Lucas, cosa que no sucedía porque ese personaje nunca llegaba en las noches. Habló con los personajes y de pronto se me acerca un tipo y me dice, mire, usted va a quedar libre. Usted tiene ya programada una rueda de prensa. Oiga, no vaya a estar como todos estos hijos de putas comunistas que cuando salen libres terminan diciendo que los tratamos mal, que los torturamos. Recuerde que usted tiene un hermano que trabaja en la Contraloría General de la República. O por ejemplo, sabemos que su hermano trabaja en el banco tal, o su hermano el menor estudia medicina, etc. José fue liberado frente a la casa de sus padres. Mientras estuvo desaparecido, su hermano Jaime logró contactarse con Eduardo Pizarro León Gómez, director en ese entonces del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Nacional y hermano del comandante del M-19, Carlos Pizarro. Él fue a hablar directamente con el comandante del ejército para ese momento, Óscar Botero Restrepo.
pidió la cita, se la concedió, fue con mi hermano. Comandante, yo vengo a decirle una cosa. Yo estoy aquí porque hago parte de la comunidad universitaria de la Nacional. José Cuesta lo hace parte de la misma. No voy a entrar en discusiones innecesarias. Sé que ustedes lo tienen. Le voy a decir una cosa. Ese señor Cuesta es muy importante para la dirección del M-19. Tenga la seguridad que si ustedes matan a Cuesta, el tema de la liberación con Gómez se complica. Después de su liberación, José fue llevado a una casa de seguridad, al igual que Guillermo, donde duró encerrado 6 meses. Durante muchos años decidió no hablar de este hecho, no quería poner su vida en riesgo de nuevo. Conformó su familia, tuvo 2 hijos, y no fue sino hasta 2004 que decidió declarar contra Bernardo Garzón por su intento de desaparición y tortura. A partir de ese momento no han cesado las amenazas. ¿Por qué salieron vivos? Porque ellos dos, en medio de miles y miles de casos de desaparecidos que hay en Colombia. Puede ser un poco que juega la suerte, el tiempo, también sus ganas de vivir, porque Guillermo sí es un hombre que quisiera vivir por más de 100 años. Él siempre de las cosas malas saca cosas buenas. Hay una premisa y es que nadie sale de la desaparición forzada. Nadie. Pues los números lo demuestran, 90.000 desaparecidos y solamente 3 con vida. Yo lo tengo muy claro, o sea, a mí me salvan son muchas coincidencias de tiempos políticos. Amparo y Guillermo son los cofundadores de la primera organización de refugiados que se instaló en Gran Bretaña. Guillermo intentó continuar sus estudios en ingeniería química en Europa y Amparo se dedicó a la costura, a enseñar español y escribir poesía. José Cuesta, por su parte, se ha adentrado en la vida política de Bogotá. Fue director del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal durante la alcaldía de Gustavo Petro y aspiró al Consejo de Bogotá y a la Cámara de Representantes en 2018. La justicia no ha llegado en ninguno de estos 2 casos. Las investigaciones contra Garzón se han detenido más de una vez. A pesar de que declaró todos sus crímenes a principios de los años 90, tiempo después se retractó, alegando que había dicho todo esto bajo amenazas, y quedó libre en 1997. Fue detenido nuevamente en 2014, pero liberado 2 años después por vencimiento de términos. En 2017 fue condenado a 11 años de prisión por el caso de Guillermo Marín, pero nadie sabe nada de su actual paradero. Hablan los desaparecidos es un espacio de Colombia en transición apoyado por la Embajada de Alemania en Colombia. Este programa fue editado en alianza con la emisora cultural HJCK. Escúchenos cada 15 días por este canal en Voces desde el Territorio.